establecido. Y a mí me parece interesante la primera, por eso la escogí, porque pareciera como ese vacío en la mirada que tiene, ¿no? Pareciera que está en una plena, pues, bueno, si observamos la vida de Modigliani, en sus últimos años sufría mucho de tuberculosis y otras afecciones, ¿no? Entonces me parece que, sobre todo el uso del rojo en su traje, en su suéter, ¿verdad? Con esa mezcla de no poner la pupila de la mirada para poder llevarlo a una especie de trance, ¿no? Es un autorretrato de trance. Y la segunda es Odilon Redon, un pintor simbolista a finales del siglo XIX, francés, que pareciera y nos acerca, ¿verdad?, a lo que vino después, que es el surrealismo, ¿no? Y de hecho el cuadro mismo se llama El Sueño. Entonces parece una constelación en cierta manera con ciertas formas de la propia naturaleza, o sea, flores que se van emergiendo, ¿no?, del entorno, ¿verdad?, interior. Y la otra es un pintor que hace poquito falleció, se llama Eduardo Aute, pintor, músico, poeta, ¿no?, maestro. Le decían sus colegas que era Leonardo del siglo XX, haciendo referencia, alusión a Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces, toda esa expresión, ¿no? En gran parte de esto es un cuadro religioso, pero toda la carga que lleva, la composición, todo eso, pues, se puede llevar a otra. Y yo creo que por eso es un genial cuadro, porque lo lleva a algo más humano, ¿no? A la siguiente. Y esta es la última pregunta que quisiera hacer como ejercicio, ¿verdad? ¿Se han cuestionado alguna vez cómo puede repercutir la pintura en sus vidas? Puede ser que podemos reflexionar sobre los diferentes problemas que ha habido en las ocasiones. Claro, sí, es un camino dentro de la visualización de arte muy acercado. También hay la cuestión del inconsciente, ¿no? Sobre todo en la libertad que hubo en el siglo XX, la libertad pictórica. ¿Qué más? Pues creo que también influye como en los sentimientos Claro. que puede provocar en nosotros, porque quizás es lo que el mismo artista quiera transmitir y de alguna manera si lo sientes como las obras que nos mostraste antes, pues influye como en la manera en la que te hacen sentir. Claro, y también a diferencia del diseño, el artista, sobre todo en mi caso, en la corriente que yo me muevo, que es una especie, soy idealista pervertido, entonces yo me muevo en la subjetividad, no como los artistas contemporáneos de ahora que buscan la objetividad en todo, que si los movimientos sociales y eso. A mí, o sea, yo soy un liberal, pero no me muevo por esa línea, no me interesa, ¿no? Yo prefiero irme por una línea sumamente personal. Así. Aquí pues, les resumo un poco cómo fue mi tránsito hasta donde yo me encuentro, ¿verdad? Que muy pronto, de los 3 años que me llevan a los museos, a exposiciones, siempre me entregó mucho la parte del tema de los retratos, ¿no? Por eso, haciendo referencia al cuadro que mostré Modigliani, ¿no? Ese retratar ya nada, ese retratar la incertidumbre, el no saber qué con nosotros, ¿no? Todo es un camino que nos lleva a encontrar las entrañas del, ¿cómo decirlo? No solamente las emociones, sino la cuestión poética que puede haber, ¿no?, atrás. Y aquí, por ejemplo, un camino base en mi vida, ¿verdad?, ha sido la poesía o el cuento corto, ¿no?, que me ha llevado a hacer recapacitar y también a repasar qué es y cuáles son los fragmentos que me pueden llevar a mezclar lo real con lo irreal, ¿no? Es un camino que podemos decir está cíclico. Aquí
aquí quisiera leerles y compartirles un fragmento de un poeta de romanticismo, se llama Novalis, ¿no? Por ahí este poema se escribió por ahí del principio del siglo XIX, que comienza así. Hay en la piedra un signo misterioso grabado en el fondo de su sangre ardiente. Es como un corazón en que estuviera grabada la imagen de la desconocida. 1000 fulgores en torno de la piedra y una clara marea ondea alrededor. Hay en ella enterrado el brillo de una luz. ¿Será esta un corazón dentro del corazón? El poema se llama Cifras y Figuras, y cómo nos lleva a entender que y poder imaginar que el poeta quiso totalizar la idea, ¿verdad? Por ejemplo, darnos un ejemplo de las metáforas que utiliza, ¿no? La imagen desconocida. La imagen desconocida que nos transporta a algo que no necesariamente tiene un significado concreto, sino que expande, ¿no? Expande la necesidad del pintor o del artista, del creador, el escritor, lo que quieras, ¿no? De poderse respaldar y crear una especie de fuga a través de su propia obra, ¿no? Aquí un ejemplo que nos lleva a, por ejemplo, esa repercusión que ha habido musicalmente en mi vida, ¿no? Y cómo he podido encontrar mis propios aullidos dentro de mi propia temporada, es decir, mi propia experiencia, juego del pasado, juego del presente, siempre la regresión, el encuentro con el hoy, ¿no? Es la cuestión sonora, no solamente con la cuestión de escucharla, sino la cuestión de la letra, ¿no? Por ejemplo, claro, Aute, regresando a algo, no me hace falta nada, ni tan siquiera la espuma, me bastan solamente 2 o 3 segundos de terror. Esta canción, ¿verdad? Y sobre todo la primera parte que nos remota a la luz de la luna, de la luz del esplendor, en este caso pareciera que nos remite a la figura femenina, ¿no? Y toda la espuma, a que nos puede llevar, a la sensualidad y cómo se junta para llevarnos a lo principal, que es la ternura. Cómo nos transporta de algo tan sencillo como es esta palabra a llevarnos a una constelación que es como una especie, son para él, una especie de voces de las montañas, yo diría, ¿no? Aquí, otra parte fundamental de mi obra es la filosofía y cómo me ha ayudado a poder enfrentar mis propias contradicciones y a la vez aceptarlas, importante aquí, aceptarlas dentro de la cuestión creativa, ¿no? Para poder revelar las páginas todavía incompletas e inexistentes de mi vida, de mi existencia. Bueno, regresamos, quería explicar esta obra, ¿verdad? Que es, aunque sí tiene que ver, sobre todo la cuestión visual de ese enfrentamiento, ¿verdad? Está basado principalmente en una canción de los pocos artistas o músicos, diría yo, conocidos, ¿verdad? Se llama Antonio Vega, sobre todo fue muy conocido en los años 80 la banda Nacho Pop, ¿no? De los pocos yo diría porque realmente esta canción, ¿verdad? Lucha de Gigante, llena de imágenes que parece una persecución constante y de su propia sombra, una sombra que no cesa, no descansa. Que principalmente los fundamentos que yo utilizo, ¿verdad? Ha sido un discurso autobiográfico con un interés sociológico e histórico para entender la humanidad, pero en esta segunda parte lo que yo hago es totalmente no como ustedes, que me importa lo que el espectador piense o qué caramba cómo puedo llegar a ellos, sino en una transfusión personal, ¿no? Totalmente una transfusión, una transferencia de la idea que me llega a través de libros, música, ¿no? A lienzo, o por ejemplo cuando a veces escribo, ¿no? También importante. Y utilizar la última parte que yo comento que son los sueños duales, es como ese sueño eterno que poseo, ¿verdad?
que a veces me convierto en un niño, o me encuentro ahorita como estoy ahora, ¿no? Es eso, es ir y venir, ¿no? Es ir y venir y llevando, ¿verdad? A la tela, al papel, sutiles manchas de realidad, ¿no? Que hay siempre algo como, hay constantes que repetimos los creadores para llevar a cabo la producción artística. ¿Sí? Símbolos y lenguajes estéticos y obra. Aquí les pongo principalmente los más importantes, los que realmente repito o hago hincapié mucho en ellos, ¿verdad? Rostro de mujer, rostro modificado de mujer, el tiempo, la mirada, ¿no? La máscara, el sin rostro, el fuego, las deformaciones, algo de mujer, ambientes eternos, todo esto, ¿verdad? Y respecto a la antigua, ¿a qué me refiero con esto? Es haciendo referencia, hincapié, ¿verdad? Al interés grande que tengo a la hora de abordar, por ejemplo, historias, aunque soy profundamente religiosa, historias de la Biblia, historias de los mitos griegos, ¿no? Por ejemplo, hubo un momento que, ha habido momentos que me ha interesado mucho el mito de Cronos, ¿no? y la caída de los titanes, ¿no? Por parte de los dioses olímpicos. Sobre todo ese fragmento me ha impresionado, siempre me ha impresionado, ¿no? O, por ejemplo, de la historia Judith y Holofernes, ¿no? La decapitación del guerrero por parte de la mujer que quiso liberar. Bueno, interesante, sobre todo de la parte psicológica que hay detrás, ¿no? La parte humana, ¿no? El capullo, el efecto que pareciera, ¿verdad? A veces una especie de autorretrato, ¿verdad? Es un renacer, ¿no? Un renacer taciturno. El autorretrato base toda en mi obra. Y aquí, a continuación, también les puse como algunos procesos que llevo a cabo. La mancha, con poco, crea toda una constelación. Me encanta la palabra constelación, es la palabra más cercana a lo inexistente. Más bien, la palabra sería lo que utilizaban los filósofos del romanticismo, el absoluto. Es siempre encontrar, en mi caso, acercarme cada vez al infinito, al absoluto. Es estar intentando llegar a algo que no se puede, pero siempre está en lucha, ¿no? Aquí, por ejemplo, no sé, siempre repito este patrón de colores cálidos para el personajes, colores fríos para los ambientes inmersos en la materia, ¿no? Toda esa, porque, por ejemplo, cuando pinto, y vamos a ver a continuación, pinto ambientes que pisan los personajes, a veces parece que si el pastizal, que si el cielo, ¿verdad? Parece que es el propio pastizal parece un viento, ¿no? Por sí mismo, un viento. Y el cielo parece una serpiente también de viento, ¿no? Es esa idea de ese elemento. ¿Cómo decirlo? Es jugar. Al final de cuentas, el proceso operativo es jugar siempre con las imágenes, con las transmutaciones, ¿no? Y la libertad de Aina, que siempre me ha interesado, deducida como parte o intentar averiguar el alma del dibujo. Vamos a ver. Aquí les puse unos ejemplos así, con los mayores elementos conocidos, porque por ejemplo, que tiene el concepto o la idea de algo de mujer. Porque pues, si notamos, y del fuego, que parece que el propio árbol está hecho de fuego, sobre todo es como si fuera su núcleo, ¿no? Entonces, y la parte de efecto, es decir, a veces en mis obras tanto se convierte las ramas como en brazos, y en este caso parece pierna, ¿no? Entonces, aquí estaba, pues tal vez no tan difícil de deducir que es, como decía hace rato, que es un autorretrato de efecto, es una forma de representarme, ¿no? Siempre estoy metido, de hecho, de una forma, y toda la fuerza que puede, de la figura del caballo, ¿no? La fuerza que impone, ¿no? La posición, la mensajera, que es una especie de, parece además que esa, aunque sí llega a tener rostro, esta figura femenina, parece que también está diluida, porque aunque tiene textura, porque utiliza mucho de la textura,
parece que apenas está creando la escena, ¿no? Es como si no sé si ya se ha pasado con el tema de la memoria, que cuando estás empezando a crear los recuerdos, están en ese proceso de estar como cambio de, por ejemplo, cambio de imágenes, cambio de posición nomás de video, ¿no? De video cassette, entonces, es algo así, ¿no? Toda esa parte, por ejemplo, de raíz es importante, ¿no? De la raíz es como viene arriba el feto, como va haciendo ese juego, más bien, compositivamente es una especie de semicírculo del árbol, ¿no? Un poco, ¿no? Y cómo va el árbol, sobre todo de las ramas, donde da pie a que es una especie de jacaranda, ¿no? Corta el espacio, ¿no? Con una intención, ¿cómo decirlo? Para poder desempolvar, ¿verdad? Lo que podía haber atrás de todo eso, ¿no? Este es otro ejemplo. Es una obra, la primera también es una obra de gran formato. Esta es el doble, casi, unos 2 metros por 30 por 1,50 metros, creo, algo así, no me acuerdo. Y que aquí básicamente la idea, no las puse ahí, pero la idea de hombre rata, ¿no? Que está a la izquierda. Hombre rata, basándonos en la descomposición, ¿no? Y ese sometimiento que tiene esa figura, que tiene de hombre rata hasta esa figura que nada más se ve la cara, ¿no? Y el diálogo etéreo que puede haber, de hecho, del diálogo etéreo que existe en los personajes, que es una especie, todo es una especie de collage, ¿no? Collage y aguadas y pinto con todo, ¿no? Con todo, de materiales sin ningún rigor, de material, es decir, la gente que está constantemente, ay, nada más puedes utilizar esto lo mando a volar, yo creo que siempre lo mando a su padre. Entonces, es esta como, además me parece una especie, aunque a mí no sé por la cuestión pues, que tampoco no da, pero de mano que parece, si lo ves en vivo, parece una especie de escamas, siempre, muy animal, de hecho, esta pintura. De hecho, la obra que, o sea, lo que sigue después, que es una especie de dibujo aparte que pegué a la mera hora, ¿verdad? O sea, porque es la idea de la conciencia y su propio movimiento, la conciencia como estructura, ¿no? La conciencia como una estructura, es muy dado a encontrar interés en gente, a filósofos como Heidegger, Hegel, ¿no? Que vieron que todo está en una especie de estructuras que van dividiendo, seccionando los fundamentos de la existencia, todo lo que podemos apreciar, ¿no? Y la idea, por ejemplo, el cuadro sobre el otro cuadro, es decir, esa cara, que es una especie, un dibujo carboncillo, ¿no? Es como si estuviera en ese ambiente entero que parece todo un caos sobre caos, ¿no? Cómo va esa idea de cuadro sobre otro cuadro, es decir, ese diálogo que no puede haber, ¿no? Entre el inconsciente y cómo va generándose todo, todo el camino, ¿no? Que me lleva a ciertas impresiones de la realidad. Aquí, transmutaciones personales, aquí les voy a contar así, ¿no? De pasada, ¿no? A la hora de transcurrir la existencia, algo que yo escribí, de hecho, a la hora de transcurrir la existencia descubro su voz, ese canto que emerge durante el proceso de creación. Afloran formas distintas de acercarme a lo común, mediante el conocimiento de todo lo que me rodea, del mundo físico al mundo metafísico, transformándome en una historia fugaz que me permite observar la vida como un mar lleno de secretos, que murmura, llamándome en una eterna atracción. Y cómo pude representar de alguna manera ese baile, ¿verdad? Porque también me interesa mucho la cuestión visual de las culturas celtas, las culturas nórdicas, ¿no? Entonces ese baile casi de un baile que también esa idea de lo cíclico, de que parece que repiten el mismo patrón, ¿no? En un cierto tiempo, y cómo va generándose el movimiento de
de las ropas que parecen desprendidas, parecen más bien partes, todo parece parte del mismo fuego que se encuentra más o menos en el centro, ¿no? Todo va, y parece que se van a calcinar, porque también tomando la idea, ¿verdad?, de las imágenes que según se remiten en los pueblos de México, ¿verdad?, las tierras lejanas de la ciudad, la idea del agua de fuego como la bruja, ¿no? Que es la idea que se ha mantenido en este país. Siempre me ha impactado esa imagen, siempre. Aquí la idea de la estructura, ¿verdad? De las estructuras, sobre todo de las dos que están arriba, estructuras de la conciencia y cómo van, por ejemplo, la idea del reflejo, y como la idea, por ejemplo, que los espejos reflejan la parte más, de manera más oscura de la realidad, ¿no? Lo que está reflejando, lo que está haciendo ese juego. Entonces lo hice en esta idea, lo hice de forma más pequeña y también oscureciendo los contornos de una especie de círculo, ¿no? Círculo. Porque a mí me interesa mucho que un pintor que no tanto falleció, que se llama Manuel de Guerra, es un pintor de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Pintor mexicano. A mí me interesa, de hecho, la pintura mexicana, sobre todo la parte más expresiva que ha habido, ¿no? La parte sobre todo la idea de lo universal dentro de la pintura, porque está lo que todos conocen que es el muralismo mexicano, que lo único que yo rescataría son las últimas obras de Siqueiros y ahora toda la obra de Orozco, que es mucho más universal, no es un panfleto, no es algo solamente poético, ¿no? Social, ¿no? Toda la idea, por ejemplo, el desorden de las líneas, porque generalmente se ve y eso siempre he discutido mucho, ¿verdad? Que las líneas que tienen que estar en un cierto orden, ¿no? Así, repitiendo las mismas líneas en un mismo lugar, ¿verdad? En un mismo espacio, para que la gente no... yo creo que visualmente es lo que buscan cuando nos intentan inculcar, en mi caso, cuando estuve en la universidad hace de 2019 a 2020, como que esa idea, ¿verdad?, de llegar al santo del público, de lo cual a mí nunca me interesa, o sea, es necesariamente, como que me entienda adelante, y si no, pues que por lo menos tengan curiosidad, es lo único que pido, ¿no? O sea, ya, no, o sea, no pido tanto, ¿no? Porque sí he visto gente, por ejemplo, no tiene un nivel de cultura, pero que, oye, pero tiene una fuerza propia todo para fuera del título que parece sacado de o una cita filosófica o un cuento corto de Oscar Wilde, ¿no? Que últimamente he trabajado en la idea o el cuento porque ese cuento siempre ha estado presente en mi vida, el fantasma del Canterbury, que está entre la comedia y el drama, sobre todo al final, hay un dramatismo muy de la época, ¿no? Y esto me fascina, de hecho, la parte del final siempre me ha fascinado, ¿no? Esa idea, el contacto que tiene con el personaje de Victoria, con el fantasma, con el personaje que parece también una especie, porque también Oscar Wilde lo que hizo con ese personaje, sobre todo la parte donde cuenta cómo va jugando teatralmente el fantasma a ver si asusta a la familia gringa, de la familia de Estados Unidos, que era una especie de banqueros, ¿no? Que en vez de asustarse con las ideas se burlaban de todos los que decían que había algo ahí, ¿no? Un cuento fascinante. Y pues, para finalizar, ¿verdad? Gracias por escuchar, por estar aquí, ¿no? Quisiera terminar con un fragmento que yo escribí hace unos cuantos meses. El texto se llama Imperfecto. Y empieza así: acordes para esa mirada focosa, creando un animal para sí, hecho a partir de flores negras recién cortadas. Una perfecta esencia imperfecta nace. Gracias. ¿Alguna pregunta? No solamente la cuestión de discurso, sino la parte vivencial. Ya que vimos algo de Sí, su obra, y algo porque hace a veces 2 o 3 horas al día. sí. Entonces, algo que le quieran preguntar. Las obras acá más cerca de ellos. Las obras que nos mostraste tuyas eran, o
O sea, en formato grande. Grande, las dos que tienen varios elementos, ¿verdad? Porque las escogí porque tienen muchas. Esa está fresca. Son diferentes retratos, o es un solo personaje, un solo objeto, ¿verdad? Sino esa idea, ¿verdad? De poder ejemplificar cómo me muevo, ¿no? O sea, algo parecido. O sea, las grandes son esta y esta, ¿no? Sí, esa, sí, no malas otras. De hecho, ese ejemplo de Fantasma del Cambio y otro dibujo que está en rojo indio. Hace unos días, por eso está todavía. Ya sé. Ah, Está fresca. Es óleo. ya sé. No quieren ver mi estudio. No quieren ver mi estudio cómo está, la verdad. Está fresco el óleo. Entonces. Sí, esta es más pequeña, ¿no? Sí, esta es chiquita. De hecho, esta me la han pedido mucho. Lo que pasa es que yo me muevo en un círculo. Ahorita un colectivo se llama Funga. Si pueden, voy a tener una exposición el 4 de mayo. Ahí Marzo, en ¿no? Marzo, bueno, sí. No, pongo eso. Marzo ya. En la biblioteca de San Miguel. Voy a diferentes a estas, pero voy a poner 2 obras de gran formato con unos colegas, ¿no? Y además yo creo que nuestro colectivo es de los más serios de San Miguel, porque existen los colectivos hechos por la universidad, Instituto Allende, que yo estuve ahí, no fue muy grato, ¿verdad? Además nunca fue muy grato estar en tener que ofrecer mi talento a alguien más, la verdad.